Saludos amigos del ajedrez, soy el gran maestro cubano Yuri González y vengo en esta ocasión a comentarles la actuación del campeón mundial Magnus Carlsen, cómo van sus resultados en las 6 primeras rondas de la 44 Olimpiada Mundial de Ajedrez, y luego quiero compartir con ustedes una de sus excelentes victorias en este torneo. Bueno, Carlsen lleva 4,5 puntos de 5 posibles. Ha ganado 4 partidas y solamente un empate. Está ganando 2,5 puntos para su elo. Vean lo difícil que es subir su astronómico elo de 2.864 puntos. Y está puntuando para un performance de 2.915. En cuanto al primer tablero, bueno, marcha de momento Carlsen en la cuarta posición por el performance en la lucha por las medallas. En primero, bueno, está el genial Gukesh, que tiene de 6-6 y un performance de 3.329 puntos. Anish Girish está en la segunda posición con 2.935 de performance. Y en tercer lugar, antes de Carlsen, se encuentra Mamed Yarov con un performance de 2.920 puntos. Así ha sido hasta ahora la actuación del campeón mundial Carlsen. El equipo de Noruega, bueno, no se encuentra bien, ha perdido matches, empatado otros, pero realmente el campeón del mundo ha estado excelente defendiendo el primer tablero. La partida que quiero comentarles es la victoria de Carlsen en la sexta ronda con piezas negras contra el gran maestro de Australia, Anton Smirnov. Y bueno, fue una excelente partida de ataque, contrajuego, posiciones bien dinámicas, muy interesante esta partida. Carlsen con las piezas negras. El australiano comenzó con el movimiento E4. Carlsen respondió con la línea de orilla, ¿no? Caballo C6, no una de las líneas principales. Y las blancas continuaron con la tranquila caballo F3. Como se sabe, bueno, otra forma de buscar ventaja es directamente tratando, ¿no?, de dominar el centro con D4, pero bueno, lleva a posiciones igual, realmente un poco más extrañas, con teoría poco profunda, en donde, bueno, Carlsen puede con su ingenio buscar situaciones complicadas. Pero el jugador de Australia realiza el movimiento caballo F3, D6, D4 y caballo F6. Y bueno, luego del desarrollo normal, caballo C3 y G6, vean que por transposición de movimientos, bueno, llegamos a una posición natural teórica de la defensa PIR. La partida continuó con H3, un movimiento muy natural en estas posiciones. Hay que evitar en la mayoría de las situaciones la clavada con alfil G4 para, bueno, tener más estable, ¿no?, el peón central en D4. Mucho más ahora que las negras se han decidido por el rápido desarrollo con el caballo en C6. Así que H3, jugada profiláctica necesaria. Carlsen desarrolla su alfil E3 por parte de Smirnov, enroque, dama de 2, y ahora Carlsen realiza el interesante movimiento A6. Una jugada que, bueno, busca en el futuro, ¿no?, crear contrajuegos en el flanco de la dama con la ganancia de espacio y el movimiento B5, teniendo en cuenta también que las blancas probablemente no intenten el enroque largo. Y bueno, en estas situaciones de enroques en flancos opuestos es muy importante el tema de la iniciativa, ¿no?, el tema de las avalanchas de peones. El que primero llegue a atacar al rey del rival, bueno, tendría muchísima ventaja. Así que A6 es una jugada muy natural. Por supuesto, al campeón mundial seguramente no le gustó el movimiento E5, pues luego de la sencilla D por E y enroque largo, bueno, muchas veces se llegan a finales realmente superiores para las blancas debido al control en ocasiones de la columna D abierta. Y bueno, el alfil en G7 realmente no es una buena pieza en estos esquemas porque, bueno, se encuentra bloqueado por su propio peón en E5. Así que el campeón decide jugar de una forma más elástica, manteniendo la tensión todavía y no definiendo el centro. A6. Las blancas continuaron con alfil D3, desarrollan su alfil y vean que de momento mantienen las dos opciones, ¿no?, del enroque corto y el enroque largo, así que es una jugada muy natural el desarrollo del alfil. Otras ideas podían ser
A4, interesante, ¿no? Evitando el B5 que planean las negras. Y en este caso, bueno, aquí sí habría que buscar el enroque corto con alfil E2 y enroque corto. Por supuesto, ya enrocarse largo con el peón en A4 no es conveniente porque, bueno, habría muchas casillas débiles y posibles rupturas, ¿no? Un poco más rápido de las negras en el flanco de la dama, pero es una opción posicional bastante sólida. Otra idea también es D5, una jugada un poco más agresiva que, bueno, expulsa al caballo del centro y gana un poco de espacio, pero también pierde un poco de movilidad, ¿no? De solidez los peones centrales de las blancas. Y bueno, en el futuro quizás también existan rupturas como E6 o C6. Y bueno, esto le dé también cierto contrajuego a las piezas negras. Así que alfil D3, jugada muy natural. Ahora sí Carlsen realiza el movimiento E5, ya que bueno, no hay posibilidades de cambiar las damas. Y luego del cambio en el centro, caballo por E5, caballo por E5, peón por, y el blanco realiza el movimiento enroque largo. Bueno, ya está definido que la partida va a ser bien dinámica, bien complicada. ¿Por qué? Porque los reyes se encuentran en flancos opuestos. Hay posibilidad de lanzar avalanchas de peones por ambos bandos. Por lo tanto, está garantizada el dinamismo y bueno, la actividad y la creatividad, ¿no? en esta partida. Los ataques van a ser muy fuertes y el primero que llegue a acercarse al rey rival con las amenazas, bueno, tendrá mucha ventaja acá. Carlsen, por supuesto, realiza ya el contrajuego con B5 y Smirnov también, ¿no? Se lanza con su avalancha habitual en el flanco del rey. G4. C6. Una jugada, bueno, interesante, cubriendo de momento la casilla E6, aunque otra jugada natural también hubiese sido el desarrollo acá del alfil a E6. Vean que, bueno, la jugada C6 también defiende de paso el peón en B5. Y bueno, en ocasiones podría el negro intentar A5, A4, en algún momento la ruptura con A3. Aunque van a ver que la idea de Carlsen es jugar de una forma diferente, con el alfil en E6 y la dama en A5, creando amenazas sobre el punto A2. La partida continuó con F3, natural. Si queremos hacer H4 y H5, que es la idea típica, ¿no? En estas posiciones de las blancas, como si jugáramos contra el dragón, abriendo la columna H, entonces es natural, ¿no? Tener el peón en F3 para sostener al peón blanco en G4. Así que F3, Carlsen desarrolla su alfil y las blancas se lanzan con todo en el flanco del rey. H4, como decía Fischer, contra los esquemas estos del dragón, bueno, solamente hacer H4, H5, abrir la columna y darle mate al rey. El ataque era muy fácil, pero van a ver que nada de eso. El campeón del mundo tiene muchísimos recursos y muchísima experiencia también en este tipo de posiciones de esquemas de dragón, ¿no? Esquemas de indios con el alfil fianchetado en G7. Y esa experiencia, bueno, le va a valer también para ganar esta partida. H4. Carlsen va también con sus amenazas. Dama A5, ya con idea de B4 y capturar en A2. Así que las blancas tienen que hacer una jugada profiláctica A3. Siguió torre B8. Esta jugada es interesante para apoyar la ruptura con B4. Fíjense que directamente B4 no era muy fuerte porque, bueno, las blancas siempre pueden mover el caballo y nunca, o de momento, no podemos capturar en A3 debido a la clavada, ¿no? De nuestra dama en A5. Así que torre B8, bueno, le da mucha más fuerza al futuro movimiento B4, que está claro, es la ruptura que deben buscar las negras en el flanco de la dama. Ahora es un momento muy importante en la partida porque el blanco debe tomar una decisión realmente que puede valer o no el punto. ¿Qué hacemos acá? Continuamos con H5 en el flanco del rey, la idea típica, buscando el ataque, o jugamos profilácticamente, evitando la amenaza de Carlsen, la jugada B4. Bueno, el ajedrez es bien complicado y Smirnov decide jugar de manera profiláctica para evitar B4, pero van a ver que no es lo más correcto. Aquí realizó el movimiento alfil C5, una jugada que sí evita B4, pero también aleja el alfil del flanco del rey. Incluso, bueno, en muchas ideas típicas, ¿no? Del dragón,
En ocasiones hay que buscar el cambio de los alfiles muchas veces en la casilla H6 y bueno, ya con el alfil en C5, por lo menos el alfil de Carlsen en G7 va a ser una pieza muy fuerte en la defensa y una pieza que las blancas no van a poder cambiar. Ahora no es fácil, porque también la amenaza B4, bueno, se veía poderosa. ¿Cuál era la idea más correcta? Bueno, lanzarse aquí con todo. H5, calcular bien las variantes y bueno, vean que el blanco logra ventaja, aunque los enredos y bueno, las complicaciones tácticas son bien difíciles de prever. B4 hubiese sido la respuesta seguramente del campeón mundial. Caballo B1 y ahora la jugada C5, una jugada que bueno, le prende más fuego a la posición, amenaza C4, C3 y bueno, ya así romper ahí en el flanco de la dama, pero vean que el blanco podría capturar todavía en G6 y contra C4 admiración, que bueno, es la jugada correcta, importante aquí no pensar en el material, hay que buscar la iniciativa, romper en C3 o atacar al alfil en D3. Vean que una jugada pasiva como F por G6, bueno, permite una jugada muy fuerte posicional que es dama E2 controlando la casilla C4 y luego de alfil C4, bueno, estratégicamente la posición de las negras va a sufrir mucho en las casillas blancas y bueno, ya no es problema solamente del ataque en el flanco del rey, sino que hay muchísimas casillas que el blanco va a dominar y va a poder defender sin problema su flanco de la dama. Así que había que lanzarse aquí en esta variante con todo, con C4, sacrificar el peón en H7, rey H8, como sabemos, este peón muchas veces sirve de escudo, ¿no?, al rey de las negras, esto es importante en estas situaciones tipo dragón. A por B4, por supuesto retirar el alfil sería un suicidio porque bueno, vendría la jugada C3 y bueno, serían las negras las que tendrían un ataque decisivo. Así que primero es necesario tomar en B4 atacando a la dama, torre por B4 y ahora una idea interesante y clásica, alfil H6, buscando el cambio de los alfiles. Este alfil, bueno, es el mejor defensor del rey en estas posiciones y bueno, es una idea muy típica. Ahora caballo de 8 necesario también para defender el alfil. Por supuesto, si nos comemos en D3, bueno, nos dan un mate acá bastante sencillo. Dama H6, rey H8, dama por F6 y se acabó la partida. Así que caballo de 8 necesario y alfil F1 y torre A de 8. Y bueno, fíjense qué complicada hubiese sido esta posición de haber ocurrido en la partida, ¿no? Realmente la computadora le da ventaja a las piezas blancas, pero en la partida en vivo entre humanos, bueno, también se ve que el negro tiene suficiente contrajuego y bueno, ideas peligrosas sobre el punto B2. Ahora podría desclavarse con su dama, ¿no?, ya sea en A2, en A1 o incluso en C7 en algunas ocasiones o en B6. Y bueno, también el peón de B2 podría ser muy peligroso en el ataque de las piezas negras. Así que bueno, esto era realmente lo mejor para las blancas, pero ya le digo, muy difícil de valorar. Smirnov, como le comenté, realiza el movimiento profiláctico alfil C5 y Carlsen realiza una jugada importante en estos esquemas, H5, una jugada ideal porque frena o ralentiza un poco más el ataque de las blancas en el flanco del rey. Y ahora no va a ser tan sencillo abrir la columna H y la torre en H1, bueno, se va a demorar en entrar en juego. Continuó la partida con alfil D6, una jugada que tampoco parece muy correcta porque bueno, pierde un tiempo con el alfil. De todas formas van a ver que no es posible capturar el peón en E5, así que tampoco parece un buen movimiento por parte de las blancas. Lo mejor, bueno, hubiese sido una jugada más o menos clásica acá como rey B1, que bueno, siempre es una casilla un poco más sólida para el rey de las blancas. Luego de alfil D6 siguió torre B7, defendimos la torre, rey B1 y torre D8. Vean que ahora Carlsen también aprovecha el tema del ataque del alfil para meter cierta presión también en la columna D, teniendo en cuenta que bueno, las blancas tienen su dama en D2. Siguió alfil B4. Vean que no era posible capturar en E5 porque bueno, vendría la sencilla jugada táctica B4 con doble amenaza, uno de los temas más fuertes que hay en el ajedrez, la doble amenaza, y bueno, caería una de las dos piezas blancas.
Así que siguió alfil B4 y dama C7. Realmente había una idea mucho más fina en la posición, que era jugar dama B6, porque directamente controla la casilla C5 y el plan seguiría siendo jugar C5 y luego amenazas con C4. En este caso podría seguir caballo E2 como pasa en la partida, amenazando alfil A5, pero ahora existiría la sutil jugada dama C7, luego de caballo E2, dama A7. Acá una jugada, bueno, difícil de hacer, ¿no? Porque, bueno, esconder la dama en A7 parece una casilla pasiva, pero lo importante es que continúa controlando la casilla C5 y ahora el plan C5 para C4 sería muy fuerte acá para las piezas negras. Carlsen decide jugar directamente dama C7. Las blancas realizan el movimiento caballo 2, que bueno, crea la amenaza alfil A5 y de paso gana algunos tiempos o utiliza algunos tiempos para enfrentarse a la idea de las negras de jugar C5. Siguió torre D7 y el blanco logra bloquear de momento con alfil C5, cosa que bueno, no hubiese sido posible si la dama estuviera en A7. Así que la partida ahora de nuevo se complica bastante. Pero ¿qué hace Carlsen? Bueno, decide capturar en G4. Realmente confía en que todas sus piezas ahí cerca del rey van a poder defender a su monarca y bueno, decide ganar material, eliminar también, si es posible, el otro peón de F3 y bueno, luego defenderse en el flanco del rey. Ahora la partida, bueno, va a ganar en energía y bueno, se va a poner mucho más emocionante. Siguió caballo G3. El blanco tampoco mira hacia atrás y bueno, ya se va a lanzar con todo. La idea es poder abrir la columna con H5 y bueno, aquí realmente el material no es de tanta importancia. La importancia es, bueno, crear rápidamente las amenazas. Siguió G por F3. El campeón del mundo, bueno, no tiene miedo, sabe que puede defenderse. El blanco continuó H5. Y ahora una jugada genial, una jugada de estas que es difícil, que bueno, creo que solo Carlsen o algunos jugadores de la élite harían. Una jugada dama de 8 profiláctica, pero que van a ver muy importante en algunas variantes de juego. La dama en D8 está mejor ubicada porque van a ver en una línea crea temas tácticos necesarios en la columna D y de paso va a poder estar un poquito más cerca del flanco del rey, donde podría defender al rey de las negras. Siguió H por G6, lógico, hay que abrir la columna H, F por G6 y dama G5, jugada natural, ¿no? Atacando al peón en G6 y Carlsen defiende con su rey, rey F7. Como decía el primer campeón mundial Steinitz, el rey es una pieza que también puede defenderse solo y bueno, en este caso es la pieza que utiliza Carlsen para defender al peón en G6. Ahora, vean que es importante que la dama esté en D8, porque ahora en sí existen movimientos de caballo, ya sea H5 o quizás a G4, y las negras estarían ganando un tiempo porque están amenazando el cambio de las damas. Y este es otro de los detalles que previó el campeón mundial cuando jugó la fuerte jugada dama de 8. Siguió caballo F5. Bueno, el blanco se desespera acá y decide sacrificar el caballo para abrir la columna G, pero van a ver que esto, bueno, no va a ser suficiente para lograr un ataque contra el rey de las negras. Jugadas lógicas acá, fíjense, no eran fáciles. Si torre D1, torre D, F1, jugada que parece natural, ¿no? Atacando al peón de F3, entonces la dama y la torre en D7 y D8, bueno, tendría un sentido letal acá. Vendría torre por D3, jugada demoledora, porque bueno, elimina el alfil que defiende las casillas blancas y luego de rey A1, dama C4 con múltiples amenazas. En A2 mate, atacamos el alfil en C5 y bueno, las negras estarían ganadas. Una idea brillante gracias también, como ven, al movimiento dama D8. Si torre H, F1 con la otra torre, entonces existiría otra idea muy interesante, caballo H5, buscando los posibles cambios de las damas. Y vean que en caso de torre por F3 jaque, el caballo vendría a F4, le daríamos mate a la dama. No hay forma ahora de que el blanco pueda evitar el cambio de las damas. Y bueno, las negras tendrían un peón de más y mejores piezas. Así que el final, después del cambio de dama, estaría completamente ganado para Carlsen.
La única opción, bueno, probablemente hubiese sido una jugada increíble, retirar la dama de G5, una jugada difícil para los humanos. Jugadas de retroceso cuando estamos atacando realmente son complicadas, pero la idea era defender el alfil en D3 para ahora sí poder jugar torre D, F1 en algunas variantes, y además nos anticipamos, ¿no?, a cualquier movimiento del caballo de F6 que no se estén cambiando las damas en D8. Así que esta era la opción principal del blanco y la posición realmente todavía estaba muy complicada. Cualquier resultado acá hubiese sido posible. Pero luego de caballo F5, bueno, Carlsen sí controla bien la posición, va a controlar bien las amenazas de las blancas. Aquí realiza la jugada caballo por E4, una jugada de contraataque buscando el cambio de las damas y bueno, liquidar algunas piezas, una jugada que también le da ventaja. Pero vean que era perfectamente jugable la captura del caballo. Pues si el blanco tomaba en F5, podríamos, bueno, retirar nuestro alfil y luego de torre G1, que es una de las ideas clave del sacrificio, ¿no?, abrir la columna G para amenazar el alfil en G7. Aquí vendría la jugada brillante rey E8, una jugada única pero más que suficiente para defender a todas las piezas negras. Y bueno, el ataque realmente se estancaría. Si dama G6, torre F7, jugada muy sencilla. Y bueno, poco a poco el negro se va defendiendo y bueno, se va quedando con la pieza de ventaja. Pero Carlsen, bueno, decide jugar al contragolpe. Caballo por E4. El blanco juega caballo H6. Por supuesto aquí no puede cambiar las damas, porque bueno, siempre todos los finales están perdidos. Hay muchos peones de ventaja para las negras. Así que el blanco nunca puede meterse en ningún tipo de final. Por lo tanto, continuó con caballo H6 la partida, alfil por dama por H6 y ahora jugada precisa de defensa, alfil F5. Esta pieza es muy importante defendiendo G6, defendiendo el caballo en E4 y ahora amenazamos capturar el alfil en C5 en algunas variantes. El rey negro, van a ver, se defiende prácticamente sin problemas acá en el flanco del rey. Siguió rey A2 por parte de Smirnov y Carlsen realiza la jugada dama G8. Bueno, trae la dama a defender cualquier jaque de las blancas en el flanco del rey. Otra jugada interesante es caballo F6, alfil por y peón por. Y bueno, es muy clásico que estos caballos que están cerca del rey defienden muchísimas casillas, H5, H7. Y bueno, realmente acá también se acabaría el ataque de las blancas y el negro contaría, vean, con tres peones de ventaja. Pero dama G8 también es una jugada correcta. Siguió alfil por E4, alfil por E4, torre E1 y rey F6 jaque. Un detalle importante porque ahora, bueno, si retiramos el alfil de E4, bueno, no caería en muchas líneas el peón en E5. Nuestro propio rey defiende al peón central. Siguió B3 y la jugada brillante acá, torre H7. Bueno, buscando cambios de pieza, por supuesto. Tenemos tres peones de ventaja, solo defendernos, ¿no?, de las amenazas del rival, y si podemos cambiar pieza y bueno, llegar a finales, pues sería una victoria sencilla. Torre H7, dama E3, cambiamos las piezas, torre por, y Carlsen centraliza su dama, dama D5. El ataque, van a ver, se ha esfumado completamente y bueno, el negro tiene controlada la partida. Rey B2, torre D7, torre H8, sencillamente alfil F5. Está muy sólido el negro, sus piezas lo defienden bien, su alfil, su torre en D7 en la séptima fila también ha sido clave para defender todos los puntos débiles acá en la séptima. Siguió jaque, torre F7, torre 8 y dama E4. Bueno, se están acabando los recursos o los pequeños ataques de las blancas y bueno, el negro con posibles cambios de dama sería muy sencillo ganar la partida. Dama D2, siguió tranquilo, rey G7 con tres peones de más, no hay problema acá. Alfil F2 y dama E2. Bueno, jugada ya culminante. Aquí el blanco decide abandonar porque vean que el cambio de las damas ahora sí es inevitable, porque si no, bueno, caería el alfil de F2 y una posible variante después del cambio. Aunque capturen un peón en E5, todavía el negro tendría dos peones de ventajas y bueno,
con jugadas sencillas como alfil G4, atacando en F2, buscando la entrada en F1 para apoyar en el futuro la coronación del peón. Bueno, la partida estaría sencillamente ganada para las negras. Bueno, interesante esta partida, realmente muy dinámica, de errores quizás por ambos bandos, pero en posiciones complicadas, ¿no? Donde tomar decisiones es difícil, pero el campeón mundial, bueno, como casi siempre nos tiene acostumbrados, mantuvo la calma, bueno, mantuvo un poco más la experiencia, ¿no? En este tipo de situaciones de ataque en flancos opuestos, y bueno, como buen jugador también de dragón que es, obtuvo una excelente victoria aplicando buenos conceptos tanto de ataque como de defensa. Espero que bueno, esta partida y este resumen, ¿no?, de la actuación que va teniendo el campeón mundial les haya gustado. Suscríbanse al canal, denle like, denle a la campanita también para que bueno, reciban todas las notificaciones. Y bueno, nos vemos en próximos videos. Chao, chao.